Parchados, una producción de Nuevo Continente. Bueno, llegó mi momento favorito del programa, porque son los datos random. Y porque es tu segmento, Y ¿no? porque es mi segmento. Ya, dilo ya. Porque mis amigos se han dado cuenta que soy de muchos datos random, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Datos que, bueno, sabes que no, esto suena muy paila, como datos que nadie pidió. Pero yo me lo sé. Pero, No, pero pues, sí. Sí. Es que es muy loco porque estamos hablando casual y yo solté un dato ahí. Y es como, Bueno, ¿cuál es el dato? pero bueno, el de, ¿Qué estamos? perdón. violencia. El de este programa es que si ustedes sabían que es está científicamente comprobado que la compañía de buenos amigos reduce el estrés en la vida. No sé, ustedes me estresan mucho. No, mentira. Aquí se acaba de romper fuera una de acá. amistad. Me van a volver a ver. Puedo No, decirte mentiras. por la puerta. No, Mentiras, todo esto es... ¿Ustedes sabían eso? O sea, que una buena amistad te reduce el estrés. Pues no sabía como tal el dato, pero pues sí es verdad, o sea, uno pasa un buen tiempo con amigos y no sé, personalmente, este último año que ha sido una cosa maravillosa con el tema de amistades, Estoy de acuerdo. realmente cuando uno está con amigos, uno le baja ese estrés, en vez, uno muchas veces como que intenta huir, como que, sí, alejarse y eso. Pero personalmente muchas veces cuando estaba mal digo, no, voy a ir a la iglesia a verme con mis amigos y ahí es... Yo creo que eso es re importante lo que tú dices, porque uno cuando está mal tiende a aislarse, ¿no? Es como me voy a mi Sí cuevita. soy. Sí, no lo hagas más, por favor. Los amigos, Ok. yo creo que ya, o sea, los amigos son como un regalo del cielo, ¿es en serio? O sea, Sí. un buen amigo es un regalo del cielo que está ahí para ti cuando, no necesariamente tiene que estar siempre, ¿no? Tenemos pues que aprender cómo a estar en tiempos pues solos, pero los amigos están precisamente para eso también y yo creo que eso es como un punto re clave si nos sentimos mal. No necesitamos como salir corriendo, ¿no? Sí. Podemos tener alguna persona por ahí que sea ese corazón de amigo que está como dispuesto a recibirnos, ¿no? Sí. Total, y realmente lo que decía David, o sea, aunque no es un dato que sepamos, lo vivimos todos los Sí. días, ¿sí? Ujú. O sea, O sea, creo que es algo de lo que no nos damos cuenta, pero sí. sí, total. Sí, es cierto. Sí, bueno, pero ahora, bueno, estamos hablando de amigos, pues Estamos- tal vez de la iglesia, tal vez amigos, sí, pero ¿qué hay de esas amistades que no son de la iglesia, que no son cristianos? Esos Uf, amigos ese, que... ese va a ser nuestro tema de hoy. Y ese es Está- el tema del día de hoy, que es amistades del Del mundo. mundo. Y Chararán. bueno, Chon, es chon, un chon. tema bastante complejo. Y bueno, personalmente siempre he tenido más amigos del mundo. O sea, pues, realmente... Es más fácil tener amigos del mundo porque es más común. Exacto. No sé, a mí me pasa lo contrario. ¿En Pues serio? es que... Sí, me Bueno, pasa lo contrario. Sí, tienes razón. En este punto de mi vida, También, en también. este No, punto toda de mi mi vida, vida. toda mi vida No, me no. pasó lo contrario. en este punto de mi vida, mis amigos son de la iglesia. Sí, sí, exacto. La Mayoría. gran mayoría. Pero digamos, yo hace más de un año, con los que más me hablaba era con los del mundo. Y en vez, una vez en grupo de conexión, preguntaron, ¿a quién prefieres, tus amigos de la iglesia o del mundo? Y yo no, prefiero a mis amigos del mundo. Uy, ¿en serio? Y yo cuando levanté, yo... o Corten sea, este pedazo. pero no, eso fue hace ya mucho tiempo, o sea, fue tipo 2018. Ah, yo creo, ok. Es que en me mi asusté época. horrible, pero... Porque es que a la final yo tenía ciertas inconformidades con mis amigos de la iglesia, o sea, Ujú. como que nunca me había terminado de sentir como, sí, o sea, eso que uno se Como siente parte Como del grupo. aceptado. parte del grupo, Total, exacto. total. Y claro, o sea, en el mundo sí me sentía Como Aceptado. entonces claro, obviamente yo no, pues yo soy sincero y digo la verdad, yo ahorita prefiero a mis amigos del No, mundo. a mí me pasaba todo lo contrario. Sí. Me sigue pasando que este semestre me animé como a hablarle a las personas de mi carrera. Ok. Porque yo, no, en serio, yo siempre les ponía como un tate quieto, era como, no pases de aquí porque me pasaba lo contrario. O sea, yo me sentía cómoda con las personas de la iglesia porque pues cuando tú eres, o sea, cuando tienes amigos de la iglesia, tus amigos saben que tú no tomas, que tú no bailas, que tú, bueno, o sea, sí bailas, pero no Sí. te metes a lugares raros. Y en cambio las personas de la universidad implica, cuando tú tienes amigos en el mundo, eso implica que tú desde un principio seas claro con quién eres tú, cuáles son tus convicciones, cuáles son tus principios. Entonces a mí me costaba un resto porque yo decía, ¿cómo me van a juzgar? No puede ser 5 años en la universidad y todo el mundo va a decir que yo soy la cristiana Pero santa. Igual Dios nos llama
a llevar a esas Exactamente. personas a Dios. O sea, no los Exactamente. podemos dejar abandonados. Sí, no, es algo que Dios me habló este año, pero lo decía Dave, o sea, para mí siempre fue más fácil tener amigos del mundo, a mí me pasaba todo lo contrario, o sea, yo siempre le huía resto a la gente porque no sabía cómo, no sabía cómo, Lo que pasa es que para mí en cualquier ámbito es difícil hacer amigos. Entonces, no sé. uy, No, y total, digamos, con respecto a lo que decía Vale, justo el martes, como que en una reunión de rescue, Sí, tranquilo, dilo. Camila, la chica que predicó, Sí. hablaba de eso, hablaba de que Dios nos mandó a ser líderes y aunque no tengamos un título, aunque no tengamos una formación, aunque ya con solo el hecho de haber aceptado a Jesús, de una u otra manera estamos, o sea, en todo aspecto ya estamos liderando otras personas. ujú. Estamos Sí. liderando personas en nuestra casa, en nuestra universidad, a donde sea que vayamos, ya estamos liderando otras personas. Entonces, siento que también muchas veces Dios va a poner personas que tal vez no son cristianas Ajá. o algo así en nuestra vida, porque realmente la iglesia, esta es una frase que me dijo alguien alguna vez y marcó mi corazón, y es que la iglesia es un hospital de enfermos. Ajá. Sí. O sea, si solo nos juntáramos con gente sana, no tendríamos el poder de llevar a Dios a otras personas. Es totalmente cierto. Pero hay algo importante, es que primero tenemos que estar sanos nosotros. O sea, nunca vamos a estar completamente sanos, Ujú. pero sí me refiero a cómo tener ese convencimiento y todo eso. Y no me acuerdo, creo que era el pastor que lo decía, y era como, o sea, sí, Jesús era amigo de pecadores, pasaba con pecadores, pero es él que no era era- Jesús, o sea, sí. era Jesús. Y digamos, digamos, yo que sé, tengo un problema yo que sé, con el alcohol. O sea, pues sí, somos mandados a rescatar a esos amigos que sabemos que toman. Pero si yo tengo un problema con el alcohol, no me tengo voy que a ir a ser sabio. ayudar a los alcohólicos. Pero pues, es que yo creo porque- que precisamente ese es el punto. El problema es mío, no de las otras personas. Exacto. Obviamente las otras Obvio. personas, desde nuestra visión cristiana, muchas veces hacen cosas que tal vez a Dios no le agradan, ¿sí? Sí. Pero yo no puedo entrar a una relación siempre pensando como que la que está mal es la otra persona, ¿sí? Sí, obvio. Yo, o sea, no sé, es complejo, Es como, pero... es que se me va el versículo siempre. El de mira No la mires viga que hay la en viga tu en tu ojo. ojo, sí. Mira la viga que hay en tu ojo y no La la paja, astilla que hay sí. en el de tu Pero en vez vecino, aquí, algo así. mi mami, la doc. La doc. Un saludito para la... Un saludito para la doc. Está aquí dice, creo que es más fácil la amistades del mundo porque entre cristianos somos muy exigentes, tenemos Sí, expectativas sí. muy altas y eso era lo que a mí me pasaba. Yo ponía expectativas más altas en mis amigos de la iglesia. Porque, Entonces, claro, porque conocen exacto. como las leyes que nos rigen, ¿no? Exacto. Entre Y comillas. entonces, claro, me chirriaba mucho que a veces era como, sí, o sea, como que yo me sentía, les ponía más expectativas. O sea, en parte sí era como un sentimiento de decir como, a lo mejor estos no son los amigos con los que quería estar porque no me están ayudando a crecer en Dios, Sí. pero sí les ponía una vara muy alta, les ponía como una medida muy alta para llegar. Y entonces por eso no podía, o sea, por eso prefería a mis amigos del Claro, mundo. Ya, bueno, Porque a los cristianos les ponían unas expectativas muy Y altas. yo también creo ahí, porque me pasó, no solo lo digo por tu caso, que uno cree que es mejor porque uno es cristiano. sí. Y Jesús no nos llamó, nos pasa a todos, o sea, nadie está libre, nadie está exento de eso, pero Dios no nos llamó a creernos mejor que otras personas, No. moralmente, ni de ninguna manera. Ujú. Y nos pasa, a mí me pasaba mucho que yo decía, como es que yo soy cristiana, o sea, abro mi O corazón. sea, es- estos Sí, no, yo decía como, yo soy súper cristiana, ya, Obvio, mejor sí. dicho, Yo no estoy peco. canonizada y esta gente. No, el amor de Jesús precisamente fue ese, que cuando la O gente sea, decía como... es que Jesús era Dios mismo en persona. Sí, y sí, él se exacto. juntaba con... Pero digamos, o sea, yo lo pongo con un caso, por ejemplo, cuando Jesús sanaba enfermos, se le acercaban leprosos, Sí. Jesús amaba de una forma que nosotros a veces no entendemos y Jesús nos llama a amar así, o sea, guardando nuestro corazón, siendo firmes, porque la Biblia lo dice muchas veces, Exacto. sean Sí, firmes sí, en sí. su fe, no vayan por donde saben que no tienen que ir, pero vayan, porque ustedes son la sal Total. y la luz de esta tierra, o sea, Pero... Sí, 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 sí. no, ya se me cortó la Bueno, invitamos a nuestros oyentes a que participen por WhatsApp, que nos dejen sus mensajes, qué opinan acerca del tema de las amistades del mundo. Y aprovecho para saludar a Alexandra Moncada y a María Carolina Franco, que ya nos reportaron sintonía. Qué bueno. Y sigamos ese tema de, o sea, digamos lo que decías de lo de que uno se cría, de que te crías más, yo también me cría mucho y en vez, digamos, yo, o sea, durante el tiempo de mis amistades, pandemia duré casi 2 años solo. Mm, Y en ese tiempo Dios me hizo entender
que es que yo no era nada. En vez, una vez mi líder me dijo, no, Chino, es que usted no sabe nada. Sí, es que es importante a Y veces que a nos pongan un los pies líder en la le tierra. diga eso, eso pega Y yo muy como, duro. Ush. Y en ese yo sé que Dios, o sea, si mi grupo de amigos no era el que Dios quería para mí, pues yo tampoco estaba bien. Y una semana antes de entrar al grupo, pues conocí a mis amigos. Fue el tema acerca de las amistades, de que uno tiene que ser amigo. Sí. Y es eso, o sea, ser amigo. Y con el tema de las amistades del mundo y todo eso, es ser eso, es lo que decían, ser sal. O sea, por algo Dios no nos ha sacado de este mundo. Ujú. O sea, en vez sí, antes de que Jesús se vaya, o bueno, antes de que lo crucifiquen, es como, lo voy a parafrasear, horrible, pero es como Jesús diciendo a los discípulos como, es que yo no los voy a sacar de este mundo, o sea, ustedes se van a quedar en este mundo, pero ustedes van a hacer la diferencia, ustedes van, Sí. lo que decían, van a hacer la sal. Le decía Jesús a Dios, no los saques del mundo, Exacto. pero aléjalos del pecado, algo así. Sí, exacto. Digamos, yo, Gracias, Uri. Gracias, Es que aquí, Uri. Uri, sí. Uri, en el máster, muchas gracias. yo, Uy, Uy, amigo. acabamos Bueno, de tener Uri en el Es máster nos que- acaba de decir que es y líbralos del mar, del mal. Del mar. Dios del mar no nos Entonces, libres, por gracias favor. Uri por Uy, tu no. aportación. No, yo quiero retomar lo que estaba diciendo, lo que dijo en algún momento David, y yo difiero mucho con ese tema de tenemos que estar, Bien. o sea, sí tenemos que estar santos para poder ir. O sea, pues... Porque, o sea, tenemos que estar sanos, fue la palabra que usó David. Porque, obviamente, claro, o sea, si tú conoces de Dios, pues no vas a ir no vas a ir al bar a evangelizar si estás pasando por un problema de alcoholismo. Sí. Pero no tenemos que esperar a estar listos porque si no, nunca lo vamos a hacer. Ujú. Uf, No, y eso es total- verdad. O sea, lo que me refería con sanos, o sea, o santos, Deja al niño hablar. Deja al niño hablar, por favor. No, deja al niño hablar. eh, Juan Pablo, por favor. Y es el hecho de que tal vez Dios, o sea, en este momento no estamos para ir al bar a rescatar a esas personas, pero sí estamos en la universidad, que siento que es como el enfoque o el círculo más grande al que podemos llegar como en este momento de nuestra vida, como de una manera no cristiana, Ujú. y que realmente muchas veces tampoco hay que acercarse como Dios murió por ti en una cruz, sino No. con un acto de Ujú. amor, ya esa diferencia hace que algo se plante en el corazón de las personas para que cuando nosotros llegamos a decir Jesús, ellos digan como, uy, es esto lo que hace Sí. diferente a esta gente. sí, y bueno, o sea, a lo que me refería con sanos, obviamente nunca vamos a ser 100% sanos. Y hasta que estemos en el cielo vamos a ser completamente santos. Pero lo que me refiero es como tener esa relación con Dios, porque al final, algo que el martes, que lo de Rescue con la predica, era como, o sea, literalmente que la gente ve a Jesús a través de nosotros. ¿Y cómo Ya, conseguimos eso? O yo sea, tengo la pues, frase, a espera. través de nuestra relación con Dios. O sea, obviamente nunca vamos a estar completamente sanos. O sea, ahorita yo empiezo un tiempo de semillero en líderes. Y antes, cuando me dijeron, yo dije como, Dios, yo no estoy listo. La frase Pero- literal que dijeron el martes fue: el carácter del mensajero debe ser consistente con el mensaje que lleva. Wow. No, y es que, o sea, como hablando un poco también respecto a lo que decía Juan, o sea, yo digo, el diablo es puerco, como decía Don Hermes, el papá de Betty, los que nos vieron Betty la fea. Pues. Lo siento. El que no se haya visto Betty la Fea Pero es raro. Pero el caso es que muchas veces el enemigo también como que nos dice como, o sea, nos quiere hacer creer que está mal que no vayamos gritando por la calle, yo soy cristiana, yo soy cristiana. Y yo tuve como esta lucha en la universidad precisamente porque yo decía como, bueno, o sea, está mal que toda la gente no sepa que yo soy cristiana, o sea, como que eso es negar mi fe, una cosa así. Y yo recuerdo que alguien una vez me dijo como, muchas veces las cosas que hagamos por otras personas sin la intención como de decir todo el mundo mírenme que yo soy cristiano y hago cosas buenas, van a marcar más lo que va a pasar en el reino de los cielos que lo que hacemos muchas veces con la intención de que nos vean. ¿Y a qué me refiero? Que amar no tiene que ser una cosa que solo hacemos cuando nos acordamos que vamos a la iglesia o que somos cristianos. No sé si las personas que también nos están escuchando de pronto sirven en sus iglesias. El servicio no solo es cuando voy a la iglesia, el servicio es en mi casa, el servicio es en la calle. Entonces yo creo que es lo mismo, es como amar a otros en todo momento. O sea,
no ponernos como una camisa de, bueno, esta es mi camisa de amor media hora y luego la otra media hora voy a ser una mala persona porque ya, sino es algo que es de siempre. Y digamos que con respecto a lo que decía Juanpa ahorita, lo que hicimos ayer mientras íbamos en el Transmi, bueno, lo que hizo Juanpa ayer mientras íbamos en el Transmi, nos subimos todos, el Transmilenio estaba prácticamente solo y Juanpa dijo como, ¿quién me prestó un cordón? Y yo me quité el cordón ahí mismo y se lo di. Y ese pequeño acto de ir con el cordón a ser como un ejemplo de lo que hizo Jesús por nosotros, que puede que no lo hagan en un Transmilenio, no importa, pero hacerlo con las personas de su casa, hacerlo con sus amigos de más cercanos que no conocen a Jesús, o sea, es importante. Pero digamos algo importante ahí, antes de Juanpa, es que Ay, en vez Jesús, o sea, Jesús no se la pasaba diciendo, yo soy el hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios, Ajá. yo soy no, Total. Ajá. no, en vez, él lo mantuvo oculto por mucho tiempo, Sí. él le decía así, o sea, a personas específicas de que él era el hijo de Dios. Exactamente. Digamos, con respecto a eso último que acabas de decir, alguna vez escuché en un podcast que decía que Dios era estratégico, que Jesús fue muy estratégico, o sea, digamos, mencionaba mucho el tema de cuando voltea las mesas de los Ujú. mercaderes, y la persona del podcast decía como, ¿ustedes creen que él no había visto, era la primera vez que lo veía? No, o sea, realmente él llevaba muchos años viéndolo, pero fue estratégico porque ese era el comienzo de lo que venía para su vida Sí. y de que pudiera llegar a la cruz. Y digamos ahí con respecto a lo anterior, algo que alguna vez alguien me dijo con respecto a todo este tema de evangelismo y eso, es que muchas veces nosotros nos vamos a acercar a la gente y les vamos a hablar de Dios y va a ser como si fuera un plano cartesiano y en el centro, el punto cero, fuera Dios. Y las personas tal vez estén en menos 20, estén en menos 5, estén en menos 30, pero nosotros vamos a plantar la semilla y vamos a hacer que ese menos 30 sea un menos 29 y ya va a estar mucho más cerca de Dios hasta que llegue un punto donde sea un menos 1, llegue alguien y le diga Jesús te ama y esas personas puedan encontrar el amor de Dios a través Sí. de una simple palabra, a través de una simple acción, a través de simplemente reflejar Y, el amor de quien nos amó primero. sí, Ujú. eso, y no tiene que ser diciéndole, no, mira, Jesús hizo esto por ti, no, también con actos de servicio hacia esas personas. Es una manera de demostrar el amor que Dios tiene. Y yo creo que hay algo que es muy importante porque, o sea, no sé, si alguien también como que pasa por esta vaina de, tengo como es ansiedad frente a esto, frente a relacionarme con otros, frente a embarrarla. Lo primero es, sé quién eres, o sea, en todo lugar. Dios te ha dado una identidad y yo creo que no tenemos que avergonzarnos de eso. Una vez que Ujú. nosotros sabemos quiénes somos en Dios y tenemos la seguridad de que así el mundo entero nos rechace, Dios nos ama, las personas van a ver también eso y va a ser más fácil. Puede que tengamos compañeros o personas que nos rechacen por cómo somos, pero me encanta porque la Biblia dice, hagan las cosas para Dios y no para el mundo. Sí. Entonces, cuando yo pongo mis ojos en Dios y sé que lo que estoy haciendo no es para agradar a nadie más, sino a Dios, eso también hace la diferencia. Porque, no sé, creo que vivimos como en un mundo que a veces está como muy marcado por las apariencias, ¿no? Como yo quiero ser así. O sea, a mí me pasa mucho. Yo quiero verme así, yo quiero que la gente piense bien de mí. Pero a veces nos toca quitarnos un poquito esas maletas que traemos de necesidad de aprobación, porque a veces eso no nos deja como continuar en el camino. Y puede ser, o sea, dice la Biblia que a veces deberíamos como llevar las cargas de otros, pero yo Sí. creo que a veces nosotros llevamos tantas cargas encima que no podemos llevar las cargas de otros. Entonces, hay cosas que no necesitamos llevar, hay penas que no necesitamos llevar, hay vainas que no necesitamos llevar Sí. y que nos pueden permitir vaciar nuestras manos para ayudar a otros. Y digamos, algo que vi hace un tiempo en redes cuando se puso de moda esto de es un 10 pero, algo que vi era que decía, eres un 10, pero nada porque Dios ya te amó y Dios dice que eres un 10, total. Entonces, Uf, eso está potente. Y bueno, habíamos quedado con lo que ha dicho Juanpa bueno, realmente me chirría medio esa frase como Dios cree que eres un 10 y bueno, sí, ante Dios a la final terminamos siendo un 10, pero creo que también algo que hemos sido llamados es como, o sea,
parte del proceso de la salvación primero es el arrepentimiento. Saber que, y obviamente yo no estoy diciendo que vayan con sus amigos de la universidad, del colegio, como no, es que esto es un pecador. Es que ese es el problema, los extremos. Sí, sí, Los sí. extremos nunca son buenos, a menos de que usted ame a Dios con todo su corazón, ese es el mejor extremo. Pero de resto, los extremos Es que los extremos son son muy malos. O sea, tóxicos. o eres un fariseo así Sí, no, densísimo, claro. o alguien del mundo así densísimo y nada. Y creo que es un problema dejarnos influenciar, como, o sea, como tal vez cambiar nuestras ideas para como no sonar tan, Claro, para complacer. para complacer, exacto. Como, Porque ser cristiano no es fácil. O sea, yo pensaba y yo decía como, a veces, ¿en serio ser cristiano da miedo en el aspecto en que el mundo es muy cruel con los cristianos? Sí. ¿Y por qué lo digo? O sea, digamos, nosotros estamos como en un tiempo en donde tal vez eso ya no se ve tanto aquí en Colombia, pero digamos, nuestros abuelos vivieron épocas donde ser cristiano era enterrado y para el hueco, literalmente. Así. Entonces yo creo que tal vez ya no vivimos ese tipo como de amenazas, pero hay otras cosas que todo el tiempo están intentando como apagar nuestra fe y eso nos lleva también como a, por un momento, como a querer encajar en este mundo, no sé, como a querer no ser como el puntico negro que a veces sentimos que somos. No sé si se han sentido así. Sí. 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 Algo muy chistoso en la clase de sonido, y es que, bueno, no sé por qué íbamos al punto, y era como, soy aquí el único cristiano. Sí. No, porque en vez, digamos, durante la carrera, los otros 3 semestres, curiosamente casi siempre me encontraba con otro cristiano. Mm. Y ahorita llegar a sonido y ver que nadie, ¿sí? O sea, nadie literalmente es como, uy. Pero por algo Dios nos pone en esos, pues, apuros, o bueno, en ese tipo de sitios, porque también sabe que vamos a poder. O sea, algo Sí. que me impresiona de Dios es que Él no nos pone tentaciones, no nos pone pruebas que sabe que no vamos a superar. Sí, no, es Bueno, como permite, pero- el carácter, tal vez. Como posiblemente algunos tenemos un carácter un poco... y necesitamos de ese... Yo creo que de las situaciones siempre puede salir algo bueno en la medida en que uno Ujú. lo ve así. Entonces, pues esas situaciones yo creo que a veces también nos llevan como a fortalecer nuestro carácter y pues sí, como... Y digamos, algo que vuelvo al martes. El martes fue una noche potente. Y algo que decía Cami era el hecho de que muchas veces nuestra oración es: Dios, danos un carácter como el tuyo. O sea, porque nosotros muchas veces recordamos al Dios que multiplicó el pan y los peces, pero nos olvidamos de que parte del carácter de Dios también dependió de que Jesús sudó sangre. Ujú. Entonces, muchas veces decimos como o sea, muchas veces creemos que o hablamos de ser cristianos como si fuera la decisión que va a hacer que nuestra vida sea todos los días color de rosa, cuando muchas veces Dios va a poner cosas muy heavy en Sí. nuestra vida para confrontarnos para formar ese carácter de realmente creo en Dios. Y literalmente Dios nos va a romper Ujú. para volvernos a construir. La Biblia dice en Salmos, somos de barro y aún así como que Él lo sabía y nos amó, ¿sí? Pero yo creo que eso es chévere porque Él es el alfarero, también dice la Biblia, y lo que decía Juan es totalmente cierto. A veces tenemos una forma que no es nuestra forma, ¿sí? Dios no nos diseñó así, el diseño de Dios para nosotros no es que vivamos con una identidad prestada, sino con la identidad que viene de Él. Y decía Juanito también, como muchas veces oramos y le decimos, Dios, dame un carácter como el tuyo. Pero yo me acuerdo que... Y no estamos dispuestos Exacto. a pasar por las pruebas necesarias. Peligrosa oración. Yo tenía un profesor en el Muy colegio que le dijo a Dios, Dios, este año yo quiero ver un milagro. Y resulta que la hija se le enfermó terrible, o sea, casi se muere. Y Amiga. Dios hizo el milagro y la sanó. Y él Pero- decía como, obviamente yo sé que Dios no enfermó a mi hija, pero muchas veces como que de alguna forma le pedimos a Dios cosas como Sí. sin pensar en los procesos, ¿sí? O sea, como que uno piensa que si uno va a una tienda y pide como pan, pues el pan ya está, ¿no? Pues el pan tuvieron que hornearlo y mil vainas, entonces es como lo mismo, ¿no? O sea, Dios tiene procesos para cada cosa que le pedimos. Sí. Y por eso también en Josué dice, esfuérzate y sé valiente. Sacar el pueblo de Israel a la tierra prometida no fue como, bueno, ya se pueden ir y ya llegaron. O sea, fue un Sí, no, proceso, fue el desierto, Fueron 40 años. fue la circuncisión, fueron 40 años. Son procesos que hay que vivir, que nos gusten o no. Puede que no sean 40 años, pero pues son procesos. Sí, no. Y muchas veces pero igual, aunque no sean 40 años, muchas veces van a ser
3 meses, 2 Mm. meses, un mes, Sí, ¿sabes? o sea, 2 semanas de puede cosas ser, que... puede ser 2 días también. O sea, todo pero depende son- del ritmo. O sea, pero muchas veces vamos a decir, Dios, ¿por qué no está pasando lo que te estoy pidiendo? O sea, Señor, porque llevo un mes, llevo 2 semanas de esta cosa que te pedí urgente y no está pasando. Y es como que lo que hablábamos, creo que fue en el de propósito, que queremos todo ya. Sí, uff. Tal. No, es que no saber esperar es un tema de toda la humanidad, eso sí, es como algo que está en nuestra naturaleza humana y es, no sabemos esperar muchas veces. Y yo siento que mucho más en esta generación donde tenemos toda la mano, Toda la ¿sabes? mano. O sea, yo soy un poquito cursi y no me imagino. No, pues no te creo. No me imagino el hecho de enviar una carta a la persona amada y que se demorara Uf, 5 total. días en llegar Y además era caro. de a 20 caracteres porque si no era más caro, ¿sí? Y ahora que tenemos todo al alcance de la mano, pues todo llega al instante y ya no tenemos como esa paciencia de... Pero Uf, yo tengo una pregunta. hazme una pregunta. ¿Utilizas esos medios instantáneos para llegarle a tus amigos que no son cristianos? Sí, digamos, yo Cuenta siento para que todos. algo Sí, que, sí, sí. algo que a mí No, pero me ha como algo que Dios ha transformado mucho en mi vida. Yo siempre he sido de grupos de amigos muy grandes, ¿no? Y Confirmo. realmente es amigo de todo el mundo. no es verdad. Es Pero, verdad. Es súper verdad. Súper verdad. pero como que la mayoría de mi vida pues han sido mis amigos de toda la vida, del barrio, de la vida, del mundo. Y algo que muchas veces, o sea, como que siempre han estado ahí. Y como que realmente yo nunca me había atrevido hasta que Dios cambió mi vida y todo el testimonio de este año y toda la onda. Y a lo que Dios me ha llamado es como tienes algo como las redes sociales, tienes algo como Ujú. Instagram, tienes algo como mi página de ilustración. Que aquí, es un para el que crack. no Uf, sepa, por Juanpa favor. es ilustrador y es un crack ilustrando. Arroba, Ah, Arroba. Juan Cerilla, Gracias. muchas gracias. díganlo por favor. Propaganda política no paga. No, en serio, no nos pagaron. Y Dios me ha llevado a hacer más visible lo que creo Intencional. a través, o sea, ser más intencional en mis Wow. redes sociales a través de lo que hago, ¿saben? O sea, tanto en ilustraciones como realmente cuando Dios me llama a retomar la cuenta de ilustración, es como un proceso y un diario de cómo me estaba sintiendo y cómo ha sido el proceso, que ahora literalmente es un testimonio visible Sí. y es muy Sí. loco. Sí. Pero ya cuando como las cosas estuvieron establecidas y ya dije, Dios, de aquí no me muevo, Dios me ha llevado a decir, ok, de aquí no te mueves, ahora vas a hablar sobre mí a las demás personas. Wow. Entonces ha sido llevar a través de nuestros dones, pues de mis dones y talentos, que sé que lo podemos hacer y lo hacemos todos de una u otra manera, a Dios, a las personas. Y asimismo en mi cuenta personal, ya sea con un simple post bonito de alguna cuenta de diseño cristiano, ¿no? Es así como de muchas cosas, como tanto en historias como en fotos mismas de el man que era, porque Sí. la mayoría de la gente en mis redes sociales sabe como mi vida, cómo era antes, y ver una foto evangelizando en Transmilenio Sí. va a ser como qué locura cambio. que está pasando acá y empezar a despertar o sea, como empezar a despertar algo en su corazón para ir a buscar mucho Digamos más. que yo conocer, digamos, a Juanpa lo conocí hace mucho tiempo, pero conocerlo bien, lo vine a conocer cuando ya estaba en este cambio, en este nuevo momento de su vida. La metamorfosis. Y un día nos sentamos, fue el día de mi cumpleaños, fuimos a comer y nos sentamos a hablar y me contó su historia y yo quedé como, wow. Wow. O sea, la imagen que yo tenía de Juanpa era completamente diferente a lo que de verdad es Juanpa. Pero mira que eso es re importante porque Juanpa dice algo que yo creo que también Dios usa y es, yo creo en esto firmemente, el dolor por el que o sea, muchos de nosotros pasamos tiene un propósito, sea Ujú. cual sea el dolor. Y muchas veces uno se pregunta, Dios, ¿por qué tuve que vivir esto? O sea, porque cuando uno ya está en ese proceso de cambio, mira hacia su pasado y a veces es como esto me da vergüenza, esto me persigue, esto... Y me encanta que Juanpa dice, hay gente que me ve, que sabía cómo era, y hoy me ve evangelizando en un Transmilenio, y yo creo que eso también hace parte del plan de Dios, como Sí. tu dolor tiene un propósito, y en esa medida, o sea, yo creo, sinceramente con todo mi corazón, que nuestro pasado y nuestro ahora también son una forma de llevar el mensaje de Digamos, Dios. Exacto. digamos Tal. que
Perdóname. Dale. Una frase que también dijeron el martes, pero que ya lleva conmigo un par de tiempo, es que muchas veces vamos a ser la única Biblia para las personas de allá afuera. Entonces, Wow. y algo que decía Cami era que todos somos muy visuales y somos, literalmente nosotros somos de una u otra manera, publicidad andante de Jesús. Wow. Sí. Embajadores del cielo. Y ves, Pablo dice, somos cartas leídas. Tenemos que ser esas cartas leídas que la gente... Y creo que también es otro punto. Dios nos va a sacar esa comodidad que tenemos con nuestros amigos de la Sí. iglesia. Sí. Exacto. Y a mí me pasa, yo llegué a un punto de que, ay, no, si ya tengo mis amiguis de la iglesia, y entonces todo lo comparo befis. solamente a ellos en Close Friends, y todo lo que tenga que ver con Dios en Close Friends. Y eso fue como, te No. estás avergonzando de mí. Sí, sí. Y yo y yo no era intencional o sea, acerca de ellos cuando estaba con mis amigos del mundo. Claro. Sí. Y un tiempo para acá fue como Dios diciéndome, o sea, en vez de un versículo que dice que Dios se avergonzará de aquellos que pues se avergüenzan de él. No, y Ay. yo creo que Digamos que yo creo que las cosas que nos pasan a lo largo de nuestra vida, puede que ya siendo creyentes, no creyentes, lo que sea, todos son testimonios para alguien más, no para nosotros. Yo me acuerdo mucho de una clase de formación en la iglesia donde la profesora contó un testimonio y me tocó muchísimo. Y yo fue como... y me acuerdo mucho que dijo, esto yo nunca lo cuento, pero Dios me está diciendo que lo diga hoy porque hay alguien que lo necesita. Y fue como, sí. wow. Sí, es verdad. Porque puede que nosotros, digamos, no sé, ayer me robaron en el bus, supongamos. Y yo puede que lo vea como la mayor tragedia, pero llegó alguien y le cuento ese testimonio, como Dios me devolvió lo que me habían robado, y va a ser algo que la persona lo marque. Digamos, algo que me pasó el fin de semana pasado es que por cosas de la vida terminé sentado al almuerzo en una mesa con 2 amigos. Estaba de misión, entonces como que no era el plan sentarme con ellos, pero terminamos sentándonos ahí y una de las chicas que estaba ahí empezó a hablar de su testimonio. Sí. O sea, empezó y fue, o sea, es más chiquita que yo, o sea, como que literalmente está en una etapa de mi vida, o sea, ella está como en la edad donde yo tuve una etapa muy densa y empezó a hablar de muchas cosas que le habían pasado en la vida que a mí me marcaron muchísimo y que ni siquiera sabía que, o sea, que para mí no importaban, pero Sí. cuando ya lo empezó a hablar fue Sí. como, y después, justamente ese mismo día, como por la noche que teníamos un tiempo de worship, Dios empezó a incomodar mi corazón. Ujú. Empezó a incomodar mi corazón y me decía como, tienes que ir y contarle que tú pasaste por lo mismo. Y realmente ese testimonio, o sea, ese testimonio de ella hizo que mi vida fuera tocada, que pudiera ser, o sea, era algo que yo no le había contado a nadie, Sí. que pudiera ser libre de eso y que al otro día terminara bautizándome, ¿sabes? Wow. Y Parte de digamos, eso. aquí lo estamos hablando entre las mismas personas cristianas. ¿Cuánto más no es con alguien del mundo? Total. Eso precisamente quería decir ahorita, era, nosotros vivimos como en la tranquilidad, entre comillas, de que ya conocemos de Dios Ujú. y de que tenemos una fe y una convicción, pero muchas veces nos guardamos eso, o sea, es como si tuviéramos un regalo increíble que le podemos dar a muchas personas y no lo queremos compartir. Y yo pienso, cuando yo llegué, yo toda la vida, o sea, yo nací en una cristiana, como dicen por ahí, pero yo realmente tomé la decisión de seguir a Dios como cuando tenía como 13 años, más Sí. o menos. Y recuerdo que, o sea, yo sé que eso fue fruto de muchas oraciones de otras personas, pero también de la intencionalidad de otras personas, Sí. porque yo conociera a Dios como mi Dios y como mi Salvador. Entonces eso también me parece muy loco, porque muchas veces nosotros olvidamos que nosotros somos la respuesta a la oración de otra persona, pero también de las acciones de otra persona, ¿sí? Y no nos podemos guardar eso tan especial que tenemos. O sea, si nos da miedo que de pronto a alguien no le gusta el regalo con el que venimos, está bien, ¿sí? O sea, Sí, Dios- pues, o sea, sí, o tener sea, miedo es normal, ¿no? tener miedo es normal, pero no nos guardemos eso tan bonito que Dios nos dio, porque el mundo se acaba hoy y nosotros nos vamos al cielo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las personas que pudimos compartirles algo de Dios y no quisimos? Sí, o sea, no es como que ahora les estoy diciendo que... Sí, no es que- como que vayan a la Todo el universidad y vayan a iniciar a todo el mundo. No, y como la gente se va a ir al infierno por tu culpa, no. Pero todos hemos tenido momentos donde en nuestro corazón hay un sentir de hablarle a una persona, de mostrarle a una persona, y a veces es como, no quiero, qué pena, qué Digamos, oso, o estoy sí. cansado, no quiero nada. Entonces, ese regalo que tenemos en las manos
no es solo para nosotros, sino para otros. Me pasó una vez que fui a prédica, creo que fue un miércoles, y entré con 2, 3 amigas y yo quedé al lado de una chica que no conocía, o sea, no tenía ni idea de cómo se llamaba, nada. Y en la fila hablamos porque estaba lloviendo y yo tenía sombrilla, entonces yo le dije, pues si quieres, métete en la sombrilla para que no te mojes. Y hablamos, o sea, 2 palabras, ya entramos, no sé qué, y mientras estábamos haciendo la fila la llamaron y empezó a llorar. Pues yo pues, no la conozco, o sea, no te puedo decir, hola, ¿te estás bien? No, porque no te conozco y me da mucha pena. Pero cuando estábamos en la alabanza, Dios me dijo como, bueno, dale, o sea, es tu trabajo, por algo te puse aquí. Y yo fue como, ok, entonces me puse a orar por ella, le dije, ¿puedo orar por ti? Bueno, se dio todo y me contó que estaba pasando por un momento muy difícil y se iba a alejar de la iglesia. Wow. Y literal, entonces me dijo, o sea, si tú no me hubieses hablado hoy y no me hubieses dicho lo que me dijiste, estoy segura que me voy de la iglesia. No, y hay algo ahí que quiero agregar súper cortico y es, puede que tú no le hayas hablado, estoy segura que Dios hubiera utilizado a otra persona, pero Yo Dios decidí, quería que lo hicieras sí, tú. y yo también tuve ese impulso de hacerlo, porque Ajá. pues así Dios quiera y yo no lo O hago, sea, pues... me encanta que Dios no hubiera dejado como eso sin Ajá. solucionar, pero ¿qué pasa con lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Pero imagínense que nosotros seamos la última oportunidad de alguien. Uy, denso. Digamos, perdón, David, pero tengo que Yo entrar voy a acá. hablar como 15 minutos. Tengo que entrar Te acá amamos, amigo. con una historia en Medellín. Era mi segunda misión y algo que hubo un momento de evangelismo donde estábamos en un lugar público, nos acercamos a las personas a orar por ellas, a hablar Sí. con ellas. Ah, Y yo iba con 2 viejas muy tesas de la organización. O sea, yo iba con 2 viejas que llevaban un montón, que sabían evangelizar con todos los dedos de la mano, ¿saben? O sea, o sea, que le entraban a cualquiera. Y había un momento donde había un señor mayor allí sentado, o sea, sentado solo. Y ellas ambas me dijeron, ve, te Uf. toca. Y yo no fui capaz. Y estoy seguro que alguien más tal vez lo hizo. Eso espero, Espero. Dios. Porque era un señor bien mayor, ¿saben? O sea, pero ese no hacerlo, Dios lo usó para confrontarme y decirme, Sí. le robaste la bendición a esa persona. Y después lo transformó en una promesa, bueno, sí, en una promesa de no digas que eres muy joven y que no sabes hablar porque yo soy quien hablaré a través de ti. sí. Y uff, Y me creo que también hay un problema, digamos, tal vez de que a veces cuando estamos en la iglesia, también creemos que porque estamos en la iglesia y las otras personas también están bien en su relación con Dios. Ujú. Y en vez, o sea, pero en vez en la iglesia hay un montón de personas que están en el Están mundo, a lo mejor, sufriendo. o sea, están ahí. Pero Están su pero corazón no está en están. otro lugar. Sí. Y a veces creemos como que no, pues no creo que es, pero Dios también nos llama a impactar a esas personas que puede que hayan ido solamente 2 veces a la iglesia, que tal vez tienen un sentimiento contra Dios que tal vez no es el mejor, que a lo mejor están luchando con una adicción, que a lo mejor se la pasan en fiesta 24/7, o son lo más mundano que hay, pero van a la iglesia. Sí. Entonces Dios también, o sea, nos manda a estar, o sea, predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. A mí Todo me el- pasó esta semana que yo tengo una compañera de la universidad que es súper loca, pero me la he encontrado en la carrera en todas las clases, ¿sí? Mm. Y pues curiosamente ella siempre es como, Cami, pasemos el tiempo juntas, y a mí lo que yo les digo al principio me costaba un resto, entonces yo siempre sacaba excusas, era como, ay, tengo Es que me hacer tengo que ir a mi casa. no, me voy a la biblioteca como una ñoña, porque pues sí, así soy yo, pero no invitaba a la gente, ¿saben? O sea, uno puede invitar a las personas a estar con uno mientras uno hace otras cosas. Y este semestre Dios me dijo como, no seas así, o sea, todo bien. Entonces yo dije, listo, Dios, voy a hacer las cosas bien. Y la invitaba a pasar tiempo conmigo, la invitaba a un café, ya a veces me invitaba a un café, chocolatico, mientras hacíamos los trabajos y esto. Y entonces yo la escuchaba, ella pues me comentaba como que tenía problemas como en su área emocional, que asistía al psicólogo, me empezó a abrir su corazón, ¿no? Y yo qué hice, yo dije, bueno, Dios, yo voy a hacer lo que yo soy, ¿sí? O sea, no voy a ponerme aquí en plan soy súper santa, no, o sea, como yo soy. Y hace una semana me enteré que los papás son cristianos, la familia, toda la familia ella es cristiana y la única que no es cristiana es ella. Y yo decía, Dios, o sea, donde yo hubiera tenido como la intención de volverla a ignorar otra vez, muy posiblemente ella hubiera visto
ese cristianismo como algo falso, como algo, sí, o sea, como no un amor de Dios, sino gente que no te quiere y que no se junta, que es reacia. Y yo decía, ay, Dios mío, gracias, porque yo le permití a ella como realmente ser mi amiga y dejar que ella me abriera su corazón y yo también abrí mi corazón y toda la cosa. Obviamente, pues, no coincidimos en muchas cosas, pero Dios me permitió mostrarle que el cristianismo de sus papás, tal vez, o sea, como de lo que los papás creen, Sí. no es solo sus papás, y o sea, que hay más gente así que también cree como en amar, en ser fiel, en dar la milla extra. Y yo creo que eso es importante porque a veces no sabemos con qué personas Y- estamos tratando y... Seguramente muchos conocemos el Dios de nuestros papás, Ajá, el Dios de nuestros abuelos, pero no Ujú. conocemos a Dios por nosotros Exactamente. mismos. En Boyacá una chica se me acercó y fue como... Pampa le acaba de pegar el micrófono. Y Perdón. una chica se me acercó y fue como, es que esto, te he tenido que decir esto por mucho tiempo y es como, porque es que el Dios que has conocido hasta ahora, o sea, no lo has visto como un padre, sino como un abuelo. Uf, Y yo como, y Dios quiere que tú sepas que Él es tu papá y que si te puso en la universidad, si te puso con esos amigos, porque es que ella es de la misma universidad y pasó algo súper curioso, es que estábamos en el restaurante, en la cafetería y de repente éramos como 7 personas en una mesa y todos éramos cristianos. Y Es fue muy re- loco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué Pero, está pasando? o sea, Dios sabe y pone personas en nuestro camino para que podamos realmente hacer impacto para otros. Digamos lo que decía Cami acerca de, pues, de su amiga. O sea, hace poco estaba leyendo Lucas 19 y la historia de Jesús y Saqueo. Saqueo buscó a Jesús y Saqueo era un cobrador de impuestos que todo el mundo odiaba. Y Saqueo Ujú. lo buscó incansablemente y quería verlo, hasta se trepó en un árbol para poder verlo. Y Jesús le dijo, bueno, voy a ir a tu casa esta noche a cenar Ujú. contigo. Y todo el mundo quedó re, no, pero ¿por qué? Este es un cobrador de impuestos, un traidor del pueblo. Y Jesús fue, comió con él y Saqueo se arrepintió y Saqueo pues empezó a seguir a Dios. Adiós. En vez le dijo como, no, yo voy a devolver lo que he robado, yo voy a... Entonces es eso, o sea, Jesús fue a la casa de un pecador, alguien que todo el mundo odiaba, porque es que ser un cobrador de impuestos en Israel era no, y yo creo que una traición. hay algo re importante y es Jesús fue y se sentó como con él a comer A su mesa. a su mesa, pero Jesús nunca intentó hacer algo distinto a lo que Jesús era, o sea, a lo que era su esencia, para que Saqueo se sintiera cómodo con él. Y yo creo que ese es como un punto clave, ¿sí? O sea, Genuinos. nosotros necesitamos ser fieles a la esencia que Dios nos ha dado, Sí. porque no se trata de que la gente como que nos acepte y ya, sino, o sea, yo sé que lo he repetido el resto, pero no se trata de querer hacer amigos porque sí, sino... No, no se trata de aparentar Ajá. y de crear una máscara para que alguien me acepte, sino de Porque ser no- tal y como soy y que esa persona me acepte así. ¿Y por qué? Porque solo así va a existir un verdadero cambio, o sea, solo así vamos a impactar la vida de las personas. Bueno, amigos, Pero, Total. Juanpa, ¿vas a decir ¿vas a algo? decir algo más? Sí, 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 cortico. Digamos, Va. yo siento que algo que Dios, a lo que Dios nos invita hoy es a pasar a su mesa, ¿saben? ¿no? Ajá. Y a llevar invitados a su A mesa. llevar- uf. La canción que escuchamos al comienzo The decía que cualquiera es bienvenido y que hay un lugar para cada uno. O sea, digamos, con respecto a lo que decía Vale hace un momento, de que vivimos o sea, el Dios de nuestros papás, en mi caso fue el Dios de una exnovia. Mm, Y que literalmente, para otro programa. literalmente Dios cogió esa imagen que yo tenía de él y la destrozó por completo, y la primera imagen que me dio de él como mi Dios, como el Dios que quería hacer conmigo, fue cambiar esa mesa, Ujú. porque yo tenía en mi cabeza que yo quería una mesa de mantel blanco y de platos de platos de porcelana, cubiertos de plata, cuando él realmente quería llevarme una fogata donde había una almohada en el piso con mi nombre. Uf. Entonces los invito no solo a querer conocer a dónde los quiere llevar Dios y a dónde quiere que Dios se siente al lado de él, sino también a llevar a las otras personas a la mesa. Listo. Exactamente. Y llegó el momento triste del programa, amigos. Ya Mm. No, se pero va a faltan terminar. conclusiones. Pero vamos a realizar las conclusiones. Entonces, ¿qué Me les sentí queda? como en un ensayo, como conclusiones 1.0. ¿Qué les este queda? trabajo. ¿Qué les queda? ¿Qué les queda a ustedes del programa de hoy y qué quieren dejarle a los oyentes? ¿Cami? Bueno, ¿qué me queda a mí? Ush, lo que dijo Juanpa ahorita me dejó reimpactada. O sea, ya Juanpa como que nos ministra a todos. Conocer a un Dios que me invita a su mesa y que quiere que invite a otros a su mesa. De verdad, no sé, pero me
me impactó. Estoy Bueno, sin palabras. yo invito a las personas que nos escuchan a que inviten a otras personas, no sé si a escuchar este programa, no sé, a que conozcan a Jesús, a Ujú. que les muestren a Jesús de una manera diferente, que no sea predicándole, sino también con acciones, que realmente se muestre ese amor que Jesús tiene por nosotros en ellos. Sí, no es con bibliazos, Sí, es ¿no? con amor. Es que es ante todo ser genuinos, y Ujú. eso quiero dejarlo claro, y es ser genuinos. ¿Y cómo llamamos a ser genuinos? O sea, como Dios, o sea, pues en una relación con Dios. Sí. Y yo sé que tal vez es complicado, pero Dios va a llevar tanto esa llama que no podamos callarlo. Y esta semana quiero cerrar con esto. Estoy leyendo el libro del Pastor Ignacio, El Paria Solitario, que por cierto lo pueden comprar aquí en la emisora. Claro que sí. Es muy bueno. Y aquí el pastor dice, duele mi alma al ver una sociedad que se desmorona y se deshace en su moral tan baja, en su existencia ruin y en su mundalidad carnal. Duele ver la iglesia tan fraccionada, mezclada con el mundo, con crecimiento externo, pero sin impactar a una sociedad sin Dios. Ujú. Y es eso, o sea, estamos impactando a los demás, Sí. estamos siendo en serio esa sal y luz, estamos invitando a la gente a la mesa. Voy a cerrar con este ejemplo ahora sí, y es, creo que era Dante Gebel, y era como, nosotros éramos indigentes, y nos invitaron a una gran comida, una gran cena. comida, sí. Y llegamos y quisieron llegar otros indigentes, pero nosotros les cerramos el paso. Uf, Y Sí, no le cerremos el paso a nadie, es verdad. Ujú. exacto, tenemos que, o sea, empezar a hacer, impactar a esos otros, invitarlos a la mesa, como decía Juanpa. ya para cerrar, digamos una frase que Cami Abaunza alguna vez me dio, un muy buen amigo, es que para también nosotros poder vivir en lo sobrenatural y en lo extraordinario, tenemos que tomar decisiones en lo natural y en lo Ujú. ordinario. Entonces, los invito literalmente a amar a fuego, a llevar a Dios en sus vidas y a llevarlo a otras personas, y se los aseguro que también como por el mismo amor de Dios van a poder ver cosas espiritualmente extraordinarias alrededor por ese amor que llevan día tras día. Bueno, y ahora sí, llegó el final del programa. Antes les quiero volver a recordar la frase. El carácter del mensajero debe ser consistente con el carácter Exacto. del mensaje que lleva. A la mesa, nadie queda fuera. Parchados, una producción de Nuevo Continente.